Muy buenas noches Patricia. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Felicidades a todos por estas Pascuas. Felices Pascuas, felices Pascuas, Patricia. Bueno, estuvimos en la casa del senador Juan Carlos Galaverna, hemos hablado de todo lo ocurrido la semana anterior, en el Senado de la República, la suspensión de Payo Cuba, todos esos temas hemos hablado. Nuestro compañero Fito Cabral fue hasta San Bernardino, la casa del senador, y conversó con él. Ese material vamos a ver esta noche. Exactamente, un súper material que preparó el compañero. Senador Juan Carlos Galaverna, gracias por recibirnos en su casa, gracias por recibirnos un día como hoy, un domingo de Pascua. Primero, el gusto de tenerlos aquí, no tienen nada que agradecer. Mis respetos a la audiencia y, bueno, entremos en tema. Esto que ocurrió con Payo Cubas en la sesión donde fue suspendido, ¿qué piensa usted? ¿Payo Cubas hizo esto como un gesto antes de ser suspendido? ¿Capitalizó algo que era enfrentarse a un intocable como Juan Carlos Galaverna? Yo tengo confirmado que ya en la semana anterior él se comprometió con su equipo, digamos con su Estado Mayor, a agredirme porque le reclamaban que la gente piensa que me tenía miedo y por eso no me agredía. Y empezó el jueves anterior al jueves de la sanción, endilgándome tener 1.900 contratados en el Senado. Y el Senado tiene en total 186 contratados. Uno de sus exabrutos de su tilinguería era. Y lo pintoresco para mí del caso Agua es que la situación era la siguiente, Fito. Se estaba debatiendo la suspensión, la aplicación o no de la suspensión, de la pena de suspensión a Cubas. Y alguien que no recuerdo quién propuso cierre de lista de oradores. Senador Baqueta, ¿puede ser? Creo que fue Baqueta, sí. Gracias. Se aprueba el cierre de lista de oradores y ahí Payo reclama que él no iba a poder hablar. Yo tengo que hablar. Y le contestó Beto Velar desde la presidencia: yo no tengo la culpa, senador, que usted no se haya inscrito, y se cerró la lista de oradores. Entonces yo, que estaba al costado, como es habitual, de la sala de sesiones, me dirijo a mi banca para reivindicar el derecho a la defensa que tiene Payo como cualquier otro mortal. En tanto él había gritado, con su fino lenguaje: presidente, me voy a mear. Y nos cruzamos ahí. Pero había sido que cuando vio que yo me iba para intervenir, se quedó. Pensando que usted iba a pedir el cierre de oradores. Pensando seguramente de que yo iba a decir: correcto, presidente, no corresponde ya que hable Cuba porque no se inscribió. Y bueno, continuando con su misión de demostrar que no me tiene miedo, que yo no tengo interés en que me tenga miedo ni él ni nadie, sucedió lo que sucedió. Y por eso te digo que me resultó pintoresco, le agredió a su defensor. De todas maneras, lo mismo después del incidente. Felizmente yo no perdí el juicio, no me salí de casillas y cumplí con el objetivo que tuve de reivindicar su derecho a la defensa, como efectivamente se dio después. Pero hubo un cruce ahí, hubo un cruce de miradas, se pusieron frente a frente, todo el país vio eso y para todo el país fue un momento, digamos, bastante tenso. E incluso en un momento, senador, usted lanzó un jab de derecha. Me confirmó eso que recordás, que soy bendecido de Dios. Porque iba a ser muy feo si le acertaba. La verdad que te debo felicitar también si, como decís, miraste el video, se esquivó con gran categoría. Pero anímicamente yo estaba, mentalmente, fíjate, me interrumpo. Esa mañana temprano, un colega me dijo: Shey, Nupata te llevo al Río Guadalajara. Ya esto no tiene otra solución, le voy a cagar a patada. Le dije: hermano, no es lo que corresponde, vamos a
denigrar más todavía nuestra ya empobrecida imagen. Aguantás, amigo. No. Yo actuando de consejero de La Paz. Y resulta que después yo largo un puñetazo. Una contradicción flagrante por la que pido disculpas a la ciudadanía. Por eso te decía, anímicamente me moría de ganas de romperle la cara. Pero mentalmente sé que fue un error. Y que iba a ser mucho peor si llegaba a acertarle el puñetazo que le largué. Y la suspensión no es un error, no gana más Payo Cubas al ser la víctima de sus colegas del Congreso. Te voy a paraguayar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cagarle la patada en la sala de sesiones. Es lo que la Constitución y el reglamento permiten, habilita eso, y se aplicó. Él estará muy caliente contra mí porque 2, 3 proyectos de suspensión se presentaron con antelación y se salvó no porque haya mejorado su conducta, sino porque decía, no, 44 asesinos no me van a sancionar, 44 ladrones no me van a sancionar, no tienen estatura moral ni ética para sancionarme. Casualmente cuando yo presenté la propuesta, se lo sancionó. Así que, paraguayito, discúlpame, pero tocó que se apruebe la propuesta que yo presenté. ¿Y cómo va a volver para Payo Cubas? ¿Va a volver fortalecido? ¿Va a volver con más gente? ¿Va a volver con más agresividad? Más gente no creo, porque si convocó a 10.000 para ese jueves y hubo 40. Ahora, qué potencia de petardo tenían. Casi 4 horas reventaron petardos en forma continua, tirando directamente contra las paredes de vidrio del edificio legislativo. ¿Quién banca eso? ¿Quién financia Payo Cubas? Es mi pregunta. Hoy veía, porque si no el 100% de las 40 o 50 personas que estaban, por lo menos el 80 eran de Ciudad del Este. Hoy largan los adherentes de Payo, no hoy, hace unos días, disculpa, los adherentes de Payo un video de apoyo a Payo de los manifestantes que regresaban a Ciudad del Este. El ómnibus es más lindo que un avión de los árabes. ¿Quién banca eso? ¿Generación espontánea? Yapoína. ¿Quién es Payo Cubas? Un personaje pintoresco, contradictorio. Yo creía hasta hace 2 o 3 semanas que estaba compuesto el personaje Payo por 75% de show y 25% de tilinguería. Con los acontecimientos producidos después, ahora sostengo que es 10% de show y 90% de cables pelados, de desequilibrio mental. Yo creo que él está en el estadio de la insanía mental. No se encuadra en ningún tipo de filosofía política, de anarquismo, de trotskismo, de ninguna cuestión por Va a sonar feo lo que voy a decir, pero en eso es un tabirón. Ideológicamente es un tabirón. Hoy es demócrata, libertario. Mañana dice la democracia no sirve para nada, necesitamos de la dictadura. Reivindica a Hitler, reivindica a Mussolini. Y con el mismo entusiasmo y desparpajo te puede reivindicar a Fidel Castro o al Che Guevara. Es totalmente desordenado en su estructura, en sus conceptos. Pero es un tipo atractivo para mucha gente, porque es irreverente y no es burro, no es burro, es tabirón nomás. Esa atracción que generan mucha gente se puede traducir después en votos en una próxima elección. ¿Hay algún proyecto populista, que es lo que temen algunos? Se habla y habla el mismo Cubas de su proyecto presidencial. Y ya es medio gastado, pero no encuentro mejor manera de referirme a eso que decir que las posibilidades de que Payo Cubas llegue a presidente de la República son las mismas posibilidades de que Calega Laverna llegue a mi universo. O sea, ninguna. Es un cuento.
¿Hay algún otro personaje parecido dentro del Congreso? Una Katia González, gente que vino a, digamos, a tratar de irrumpir y cambiar las cosas. A Katia yo la veo mucho más sólida. No estoy de acuerdo con algunas de sus situaciones, estoy muy de acuerdo con otras de sus situaciones, pero tiene mucho más contenido. Mucho más contenido. Además, una linda muchacha, payo como yo, de belleza. ¿Y qué hay del Dios hartazgo? no fue muy generoso con nosotros. El hartazgo que explotan justamente, ¿tiene cómo canalizarse en algunos actores políticos ese hartazgo o no tiene futuro la Yo me canalización? remito y me encantaría si pudieses pasar inclusive alguna vez en tus programas la exposición de Sisto Pereira en la sesión en que se tomó la determinación de sancionar. Para mí ese es una pintura muy interesante y bastante completa. Cuando habló de los problemas reales. Claro, los problemas reales existen. Ahora vamos a solucionar los problemas reales agrediendo a la gente, mandando al diablo todo. No, eso es show. Mínimamente es show. Por no decir sinvergüencería, porque es una actitud de sinvergüenzas, confundir a la gente, haciéndole creer de que se van a solucionar los problemas de salud, de educación, de hambre, de necesidades básicas no atendidas, pegando un par de gritos o defecando en el despacho de un juez o atropellando a un colega. No, es una actitud de sinvergüenza. ¿Y por dónde viene la solución? Porque es la forma o las buenas formas versus este tipo de ataques, No. de agresividad. Para mí no es lo uno versus lo otro. Trabajar juntos. No hay otra manera. En la historia del mundo no hay otra manera. Los providenciales, los mesiánicos, Hitler, Mussolini, Maduro, para venir a tiempos modernos. No hay solución que no sea la que resulte del trabajo colectivo. Primer paso, creo que estamos ensayando la lucha contra la corrupción. Nuestro país es riquísimo. Se ha robado siempre. Se sigue robando en alguna medida. Pero al menos ahora hay una gestión encabezada por el presidente de la República que dice, paremos la mano. ¿O recordás algún otro periodo de la historia paraguaya en que se esté investigando, se esté juzgando, se haya imputado, se haya acusado y se haya encarcelado a gente del sector público acusada de enriquecimiento ilícito? Nunca en la historia. Es la primera vez y para mí, aprovecho para decir, es la principal bandera que podemos hacer flamear quienes adherimos a la gestión de gobierno de nuestro compañero Aldo Benedito. Ese es un primer paso fundamental. No tanto la corrupción, sino la impunidad. La impunidad es lo que alienta la corrupción. Es fácil ser corrupto cuando tenés la garantía de la impunidad. Cuando empiecen o continúen cayendo gente, ya varios pensarán dos veces antes de cometer actos de corrupción. Habló justamente de cómo se robó durante mucho tiempo, que ahora en cierta forma se sigue robando. Y en términos de economía, del modelo político de Mario Abdo Benítez, ¿hay una continuidad o no del modelo económico de Cartes? ¿Cómo siente usted que está la economía en general en nuestro país? Porque en la calle la gente plantea que no hay circulante, que no hay plata y que no está bien la cosa. Yo no creo que exista un modelo económico paraguayo. Nosotros le ponemos alguna impronta, pero nuestra economía está determinada en los centros de poder mundial. En nuestro caso en Washington, como sucede en todos los países latinoamericanos, no solamente en el nuestro. Entonces hablar de un modelo paraguayo, dentro de todo esas improntas, esas características especiales que le ponemos, han permitido que seamos un país estable, un país con crecimiento garantizado en mucho mayor medida que otros países mucho más poderosos económica, financiera y demográficamente. Nosotros estamos, creo que, 10 puntos
en los números macroeconómicos. Pero lo que dijiste es de certeza absoluta. Daipori la circulante. Pe plata lo mitad bolsillo, bebe día a día, o falta. Confío que superaremos esta situación con las grandes obras. Si esperamos que el sector privado sea el dinamizador, el que ponga la plata en circulación para lo cotidiano, para el día al día, ver lo mitad bolsillo, peguá, no creo que tengamos éxito. El gran patrón de la República del Paraguay se llama Estado paraguayo. Y las grandes obras públicas son las que permiten que haya plata circulando en el bolsillo de la gente. Una obra de empedrado, no te hablo siquiera de los grandes puentes que están programados a hacer, de las grandes obras de pavimentación asfáltica. Te hablo del empedrado. Eso dinamiza la economía de una manera brutal. No solo gana el proveedor de piedra, el proveedor de arena, el proveedor de cemento, el que cava la calle para colocar las piedras, el que transporta, el de la estación de servicio, hasta la señora compatriota que hace tortilla y lambreado al costado del obrador, tocan su platita. Y confío en que eso va a pasar. Veo proyectos ambiciosos. El ministro de Obras Públicas conoce profundamente el campo paraguayo. Y tenemos un ministro de Hacienda que es un capo, para mi gusto, como le suelo decir, muy fan de los yanquis, pero de sangre paraguaya, de entusiasmo paraguayo y de enorme capacidad. Creo que combinando los elementos que tenemos en el equipo de gobierno de Ado Benítez, podemos intentar superar en plazo corto, porque es necesario que sea en plazo corto, esta situación de falta de circulante. Hablando de grandes obras, una obra que fue gigantesca en su momento y que sigue generando y podría generar mucho más para el Paraguay, es Itaipú. ¿Cómo ve la futura negociación del Tratado de Itaipú? Paciencia y capacidad de persuasión. Aborrezco cuando salen lo que para mí no son sino pajeros políticos, a decir tenemos que imponerle al Brasil y vamos a ganarle la pulseada al Brasil. ¿Qué son las relaciones internacionales, mi querido Fito? Un juego de fuerzas. Un juego de fuerzas. No tenemos la fuerza para imponerle nada al Brasil. Y me dirán, pero ¡ay, qué antipatriota! Pero qué falta de patriotismo. No, lo que a mí me falta es cinismo e hipocresía. Pero demasiado fácil me resultaría. Y reivindicando las banderas del mariscal Francisco Solano López, vamos a atropellar el Brasil y vamos a decirle, déjense de joder y estas son nuestras condiciones y las aceptan o lo hacemos pelota. Es de estúpidos pensar y hablar así. No tenemos que engañarle a nuestra gente. Mucha muñeca, mucha saliva para lograr lo más justo para nuestro país. Senador, hace unos días nada más hubo una reunión de bancadas del Partido Colorado en busca de un acuerdo. ¿Cómo ve eso? ¿Va a prosperar? ¿Son todavía heridas abiertas? Es posible que prospere. Hay un gran trabajo de varios compañeros. Te aclaro que yo coopero, pero en una porción muy pequeña de los esfuerzos y méritos de otros compañeros. En realidad te voy a dar detalles, inclusive el que lidera el trabajo, mi compañero vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Hay cooperación de colegas diputados, colegas congresistas, tanto diputados como senadores, de miembros de la Junta de Gobierno. Y si vos me hubieras preguntado esto un mes antes, yo te hubiera dicho no pasa absolutamente nada. Hoy te digo que las perspectivas son buenas. Se nota una pequeña, por ahora, recuperación del afecto societatis. A este cuyo hay José llegué a la mitad.
Y creo que es cuestión de madurar bien el asunto. Tampoco ir al famoso abrazo republicano por salir en la foto. Pero se está trabajando bien. Se está trabajando bien. Yo valoro, reitero, el esfuerzo de muchos compañeros y creo que podemos llegar a la meta. ¿Mario Abdo necesita del cartismo o el cartismo necesita de Añetete también? En política, los unos necesitamos de los otros y los otros necesitan de los unos, y vale el juego de palabras para ratificar la idea. Quien esté en política es necesario para todo proyecto político. En último caso es necesario como adversario, pero siempre es necesario. Y si es como colaborador, como amigo, como compañero, mejoramos. ¿Hay en algún momento perspectivas de una cumbre Mario Abdo Cartes? No está programado, pero yo no lo descartaría. Al final de cuentas son los referentes principales de los dos movimientos principales. Y aprovecho para decir, el hecho de que ahora esta aproximación se esté dando entre referentes de los dos movimientos principales no significa la exclusión de los movimientos medianos y pequeños. Todos deberán ser llamados, todos deberán ser convocados, todos deberán ser escuchados si realmente queremos hablar de una unidad partidaria, que aprovecho también para decir, yo no pretendo la unidad granítica. No me trae buenos recuerdos la unidad granítica. Yo pretendo la unidad en el disenso, con el respeto a la disparidad, a la diversidad de opiniones, de criterios, de ideas, de proyectos. Y en esos términos estamos trabajando. Hace unos minutos nos decía que para ser parlamentario un militante de un partido tenía que pasar por una larga trayectoria antes, y ahora en la última convención, que es cuestionada por los cartistas, se modificó el estatuto y se volvió a una antigüedad de 10 años para poder ser candidato por el partido. Esto, para ser candidato a presidente de la República y a senador. Exacto. En otros casos es de menor tiempo de exigencia. ¿Es un retroceso? ¿Es volver al cauce normal de las cosas? Es la política. Yo recuerdo que cuando planteamos la reducción de los plazos de antigüedad y concretamos esa idea en la convención del 15 de enero del 2011, muchos correligionarios estaban en contra a muerte. Están rompiendo la tradición partidaria. Ahora se reimpuso la antigüedad y varias de esas mismas personas, varios de esos mismos dirigentes, nuevamente se rascan las vestiduras, como dijo un ilustre correligionario mío alguna vez, diciendo esto es una vergüenza, no puede ser. Entonces un poco que no hay que le calce, ¿verdad? ¿Qué pienso yo? Primero aclaro. Hay gente que dice, ahora, recuperamos la tradición partidaria de exigir la antigüedad. No es la tradición partidaria, eso no duró más de 3 décadas en el partido. Desde su época fundacional, por muchísimas décadas, no se exigió ninguna antigüedad para ser candidato del partido. Después se exigió la antigüedad, que ahora se reimpuso. Está bien, está mal, es bueno, es malo. Va a depender de cómo administremos la nueva situación. Porque al final de cuentas, las leyes, leyes son, los estatutos, estatutos son, pero su funcionamiento, bueno o malo, depende de quienes están encargados de aplicar esas leyes y esas normas estatutarias. Pero fue una demostración de fuerza de Colorado Añetete hacer esa convención, imponer una mayoría. Esa también fue una... A los probables candidatos. Fue también una tergiversación. Esto no nació de Colorado Añetete. Esto nació, y créeme, aunque parezca una inocentada lo que voy a decir, nació espontáneamente de convencionales de diferentes sectores. De diferentes sectores. Empezó como una cosa pequeñita, al punto que su primera convocatoria ni se acercó al quórum necesario. Y luego, en la recta final,
cuando ya estaban bastante creciditos los muchachos y las compañeras que integraban el grupo original, en Añetete decidimos respaldarlos, pero ya en la recta final. Todo el mérito es de esa gente de cuya espontaneidad nació la idea. Por eso yo los respeto mucho. ¿Cómo está el cartismo? ¿Cómo ve usted al cartismo después de esta convención, con este acercamiento? ¿Está debilitado el cartismo Honor Colorado o sigue como al principio de este gobierno, digamos, cuando recién estaban siendo la principal oposición a Mario Abdo Benítez? Con todo el respeto para el movimiento Honor Colorado, movimiento que está en mis afectos. Se creó un día que era cumpleaños mío, así que te imaginas el grado de compromiso afectivo que tengo con el movimiento. Además, sabido es, y nunca dejé de mencionar mi amistad con su líder, el señor Horacio Cartes. Honor Colorado es un gran movimiento, donde para mí tiene su talón de Aquiles en un exceso de dependencia de la jefatura de Horacio Cartes. O sea, que concluiría, mientras Horacio esté activo, entusiasmado con la gestión política, Honor Colorado va a seguir siendo un movimiento importante. Guay, si Cartes desactiva su participación, no veo garantía de que Honor Colorado vaya a seguir siendo un movimiento grande. Hablamos en instantes de esta posibilidad de que Cartes se retire o no de la política, pero a la vuelta de la pausa vamos a continuar con eso. Con gusto. Seguimos en este programa de Domingo de Pascuas con el senador Juan Carlos Galaverna y antes de ir a la pausa hablábamos del futuro de Honor Colorado y del riesgo de lo que pudiera ser Horacio Cartes, el líder político de Honor Colorado, en cuanto a hacer una pausa, a dejar la actividad política. Existen rumores de que podría dejar la actividad política Horacio Cartes. Usted que lo conoce, que es amigo de él, ¿hacia dónde cree que va Horacio Cartes con Honor Colorado o con la política? Bueno, antes te agradezco que hayas mencionado otra vez lo de Domingo de Pascua, porque olvidé en la primera parte saludar a la gente y desearle muy felices Pascuas de Resurrección. Así que felicidades para todos. Existen efectivamente esos rumores, son rumores contradictorios. Unos dicen está enfriando su participación, otros dicen está más entusiasmado que nunca. No quiero vaticinar qué hará el amigo Horacio Cartes, pero sí reitero que su presencia para que Honor Colorado sea fuerte es fundamental. Ese movimiento tiene características estructurales diferentes a la de Añetete, por ejemplo, que es bastante más horizontal. Por el estilo abierto de Mario Abdo Benítez, por la misma historia de construcción del movimiento Colorado Añetete, cosa que es muy diferente, reiteraré, en Honor Colorado, donde la figura de Cartes es fundamental, yo diría imprescindible. ¿Y qué fue Cartes para el Partido Colorado estando en la llanura? Antes, estando en la llanura, te refería cuando la llanura del partido. Sí. Un tipo fundamental. Mira la gente que me dice, oh, fuiste el responsable de que Cartes, todo ese cuento. Le digo, ok, ¿quién era el candidato con el que podíamos volver a Palacio? Y había, ya no hay respuesta. Entonces yo le solía decir ya cuando estaba en gestación la candidatura de Cartes, les doy 60 días de tiempo y tráiganme un candidato. Jamás me arrimaron una idea. Para mí, al riesgo de pecar de falta de modestia, que de todas maneras prefiero a la hipocresía, fue uno de mis aciertos políticos, estratégicos, tácticos más destacados en los 50 y pico de años que llevo haciendo política. Sin Cartes no volvíamos al poder. Aclarando que Cartes no llegaba a la presidencia tampoco sin mi querido Partido Colorado.
Pero fue oportuno y, claro, la consecución del objetivo, la victoria justifica todo. Pero de todas maneras, dejando de lado el resultado, no teníamos ninguna otra posibilidad sino con Horacio Cartes de candidato. Y Cartes, más allá de ser un outsider, un empresario exitoso, como se lo consideraba, también fue un financista vital para el Partido Colorado. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Te repetiré algo que ya te habré dicho en otra ocasión, Fito. Para mí Horacio Cartes es un rico raro. El rico generalmente es avaro. Uno de los métodos para acumular riqueza más tradicionales en nuestro país es justamente la avaricia. Horacio Cartes gasta su plata sin asco. Hombre extraordinariamente generoso, solidario con la gente. Yo conozco parte de sus gestos de solidaridad. Con eso nomás podría escribir un libro de más de un tomo. Y no conozco todo, porque hace ejercicio de solidaridad rutinariamente. Es un rico raro. Y las sospechas que hay sobre Cartes, de ilícitos, de contrabando de cigarrillos, de una fortuna, digamos, que se construyó sobre ese tipo de negocios clandestinos. ¿Cómo cuentan, digamos, a la hora de que es un referente de un movimiento y que fue presidente del Partido Colorado? De la República. Sí, de la República. Yo no creo que Cartes sea un ángel, ni un querubín, ni un serafín. Pero tampoco creo que sea el diablo como es pintado por alguna gente. Yo quiero que me menciones un empresario, que probablemente los habrá, santo en el mundo, no en nuestro país. Uno. Su Colillo era santo, Bierzi es santo, y hasta ahí nomás. Reitero, para mí Horacio Cartes no es ángel, querubín ni serafín, pero tampoco es Lucifer. Yendo al tipo de liderazgo de Mario Abdo Benítez, ya que hablábamos del liderazgo de Horacio Cartes, que es prácticamente absolutista en el sentido de que todo pasa por él, el liderazgo de Mario Abdo Benítez es cuestionado cuando no se posiciona en temas fundamentales. Y dicen, no habla Mario Abdo Benítez, liberó los votos. ¿Eso ya era así de Mario Abdo o al ser presidente de la República impuso ese estilo? No. Al menos de todo el tiempo que yo traté con él y que hicimos política juntos, fue su característica. Tiene una paciencia bíblica. Sería un Job del siglo XXI. No le gusta imponer. Si te juega a persuadir por todos lados. Yo le suelo decir, y esto probablemente va a ser una infidencia, que le tengo miedo, porque yo le tengo mucho miedo a los mansos. Yo no le tengo miedo a los retobados, a los que como yo son más ruido que lana, que golpean mesa, pegan un par de gritos. Y en serio y en broma le suelo señalar eso. En estos días justamente le volví a decir. Pero es un hombre, un muchacho, un compañero, te repito, paciente, tolerante, muy reflexivo. Yo no estoy al 100% de acuerdo con su estilo, porque yo vengo de la política criolla. Para mí que le falta un condimento, el baretereato. El baretereato a veces es necesario cuando se ejerce el liderazgo. Pero pondero de él, reiteraré lo de la paciencia, lo de la tolerancia, lo de la apertura. Pero ojalá que se inocule un poco de embaretecismo. Se dieron ya varios episodios dentro de Colorado en YTT de disputas. En algunos casos fueron disputas, digamos, a un nivel tranquilo, cuando se tenía que definir la presidencia del Congreso.
y después ya fueron disputas abiertas cuando se trató, por ejemplo, del conflicto con Eduardo Peta. ¿Cómo resuelven eso al interior de Colorado Ñetetê? ¿Están divididos en este momento por ese tipo No. de disputas? Felizmente no se llegó a la división. Hay criterios diferentes, pero con un enorme grado de tolerancia. Se le pone mucha paciencia a la cuestión y se sobrelleva bastante bien. División no provocó, felizmente. ¿Y las próximas elecciones para la Junta de Gobierno? ¿Van a generar algún tipo de fricciones al interior de Colorado Ñetetê? ¿Hay ya alguna candidatura Si me definida? preguntaba esto en enero te hubiera dicho sí, Sí. va a haber quilombo. Hoy te digo que no. Hoy te digo que se va a armonizar casi al 100%. Decía el senador Friedman en un programa que van a ir contra el muñequito de Cartes, que van a hacer campaña contra Cartes en la Junta de Gobierno. ¿Coincide con esta postura? ¿Quién sería el muñequito? Hablaban de Enrique Riera como candidato por la Junta de Gobierno por Honor Colorado. Sí, pero parece que se diluyó bastante eso, porque en un momento ya estaba instalado como que Sí, sería el candidato. estaba hecha la candidatura. De hecho, el senador Después Riera surgió, presentó una página, Sí. Riera 2020. se puso de moda eso, Mm. 30.3. Bueno, vayamos a lo que planteas. Hay otros miembros de Honor Colorado interesados en la candidatura. No descarto que vaya a ser Riera. Y eso que me recordás que dijo Friedman es un poco el reflejo de lo que estábamos hablando antes. Sea quien fuere el candidato, el adversario electoral va a ser Horacio Cartes, así como fue con Santi Peña. Y hay que tener cuidado. ¿Vos te imaginás la cantidad de votos que figuró para Santi Peña por obra y gracia de Horacio Cartes y su movimiento y su financiación? No hay que despreciar eso, de ninguna manera. Cualquier candidato que presente Honor Colorado con respaldo político y financiero de Horacio Cartes va a ser un adversario difícil. No invencible de ninguna manera. ¿Y quiénes son los candidatos al interior de Colorado Ñetetê? Te hubiera contestado diciéndote quiénes no somos candidatos, pero prefiero no dar nombres en homenaje a ese intento de armonización que te mencioné antes. Usted quería ser presidente del Congreso, justamente llegar a los 30 años. No. ¿Va a ir por la Junta de Gobierno? Presidente del Congreso no quiero ser. ¿Y de la Junta de Gobierno? Quiero ser, pero no está definido. Habló en algún momento de la financiación, de lo que se requiere en términos de dinero para poder hacer frente a esa campaña. Es mucha plata. Y es una de las trabas que tengo. Recordando casos en que vos financiaste campañas políticas de otra gente, por ahí te pido a vos. Esta no Prefiero pasar ese capítulo. Esta no te la esperaba. Es cierto, sí, es un tema bastante delicado de la financiación política. Sí. Terrible. A mí me dicen mis compañeros, vos tenés muchos amigos millonarios que te aprecian, te van a bancar, y es cierto. Pero la plata grande que se pone en política, como en cualquier otra actividad humana, conlleva el derecho de presentar facturas para el derecho del que puso la plata. Y a mí no me da el carácter, no me da el cuero para estar pendiente de facturas pendientes. Es algo de lo que le cuestionan a Mario Abdo Benítez en algunos nombramientos, en algunos cargos, justamente el pago de favores. ¿Necesitaba Mario Abdo Benítez de esos favores para llegar? ¿Va a seguir pagando ese tipo de favores? Sí, pues si se puede llamar favores, creo que se habla más de favores políticos, no de favores en cuanto a provisión de plata, en cuanto al aspecto financiero. De alianzas más que nada. Claro, y en política se paga, claro que se paga. Lo que te decía, son las facturas que hay que asumir. Senador, usted tiene 30 años de carrera en el Congreso, muchos más años en la política. ¿Cuáles fueron sus momentos más oscuros en esta carrera política?
aquellos momentos en los que usted dijo, bueno, aquí acaba mi carrera o de aquí no puedo pasar? No, no hubo hechos o circunstancias que me hayan llevado a eso. Yo te repito, y aunque a algunos no les guste invocar a Dios, yo me siento un mimado de Dios. Yo converso con Dios. ¿Quién es Dios para mí? Un tipo de barba blanca, larga, que está allá arriba y cuya actividad principal es la de titiritero. Juega con nosotros y a veces nosotros nos sentimos súper machos. Caemos en la soberbia y andé la caridad. No. Dios determina los caminos y determina quiénes andan el camino y llegan a la meta y quiénes no. Yo siempre fui... yo le pregunto constantemente a Dios, ¿cuál es su plan? ¿Por qué me privilegia tanto? Y tuve éxito en el 90% de mis emprendimientos. Tuve también fracasos, tuve dolores. Pero cuando te digo que nunca viví circunstancias que me hagan pensar, hasta aquí llegué, no significa que no haya pensado en dejar la política. Sí lo pensé más de una vez. Como bloque de este programa especial de Domingo de Pascuas con el senador Juan Carlos Galaverna. Antes de ir a la pausa hablábamos de la relación con los países poderosos que nos rodean, Argentina, Brasil y también, por supuesto, Estados Unidos, que en cierta forma determina lo que ocurre con nuestra economía y otros elementos también dentro de nuestro país. Estados Unidos marca el rumbo, nos guste o no nos guste. A mí particularmente no me gusta, pero entiendo perfectamente qué es lo que sucede. Consenso de Washington, los grandes grupos económicos, Naciones Unidas, su derecho a veto. Los más grandes perjuicios al medio ambiente tienen el sello de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos no suscriben Kioto, el acuerdo. O mandáis, güey. La presencia hace poco del secretario de Estado puede darnos esperanzas de una mayor presencia nuestra en la consideración estadounidense norteamericana. Yo siempre digo estadounidense norteamericana porque hasta del nombre se apropiaron, Estados Unidos. Brasil también es Estados Unidos del Brasil, México también es Estados Unidos del Brasil. ¿Por qué darle la exclusividad a los del norte, verdad? Son pajerías mías, pero yo me siento bien aclarando estas cosas. Después de 50 años, y en toda la historia es la segunda visita de un secretario de Estado. Ustedes que nos están viendo y escuchando se imaginan eso. Pero veamos el lado positivo, ahora vino el secretario de Estado. Y con ese personaje que tienen los Estados Unidos de Norteamérica como presidente, tener contacto directo con el secretario de Estado es fundamental. El secretario de Estado es más que un canciller en los Estados Unidos. Si bien un poco son funciones paralelas, el poder de un secretario de Estado allá es determinante. Y su contacto directo con el presidente Trump puede ser muy útil o muy perjudicial. De lo que yo sé, fue muy positiva la conversación, fue muy positivo el encuentro y ojalá se traduzca en resultados. Pero no es fácil. Para los estadounidenses norteamericanos, primero están los Estados Unidos de Norteamérica, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta donde quiera contar, están los Estados Unidos de Norteamérica. Ya empezó con Monroe, América para los americanos. No para los americanos del continente, América para los americanos porque también se apropiaron del gentilicio americano.
Va a depender del rol del gobierno de Mario Abdo Benítez en cuanto a la resolución de esta crisis en Venezuela, también esa relación con Estados Unidos. ¿Qué opina, senador, de Nicolás Maduro, de la crisis en Venezuela? Yo francamente pienso que Maduro es un tabirón. Y lo dije mucho antes de que sea presidente de Venezuela, cuando vino acá y patoteó cuando el juicio político a Lugo. Considero una desgracia para el pueblo venezolano que haya arribado a la presidencia de esa nación. Muchos lo comparan con Chávez. Chávez era un tipo infinitamente superior en preparación a... Se puede haber estado de acuerdo o no con su gestión, pero que frente a Maduro era un premio Nobel en lo que se te ocurra. Y nos crea la gran disyuntiva. ¿Se superará la situación en Venezuela sin una intervención extranjera? ¿Sería correcto que haya intervención extranjera? No es fácil. Administrar esta situación no es nada fácil. No me queda sino desear lo mejor al pueblo venezolano. Senador, ¿qué cambió en estos 30 años de su carrera política, más años de carrera política, pero los 30 años en el Congreso? ¿Qué fue evolucionando? ¿Cómo cambió usted? Y sobre todo, ¿cómo cambió la opinión pública? El 10 de mayo, si Dios quiere, cumpliré efectivamente 30 años de ejercicio del papel de congresista. Los primeros 4 años, del 89 al 93 en la Cámara de Diputados y desde el 93 a esta parte en la Cámara de Senadores. ¿Qué pasó en los 30 años? Mucho. Hay mucha gente que dice no se concretó la democracia, seguimos en transición. No avanzamos en tal cosa, en este aspecto, en otro, es probable que tengan razón. Pero hay un aspecto para mí indiscutible. Por primera vez en la historia de la República hay 3 décadas de ejercicio de la libertad. Yo decía ya en el 89 cuando veía algunos títulos de los medios de comunicación, Paraguay recupera la democracia. Paraguay nunca tuvo democracia. Antes del 89. Y si no se quiere llamar democracia el periodo, como ya dije, y se prefiere seguir llamando a este periodo como de transición democrática, ok. Pero que estamos ensayando la democracia, de eso yo no tengo dudas. Y de que ejercemos la libertad hasta el punto del cuasi libertinaje, tampoco tengo dudas. Así que ese es el valor sustantivo que rescato de estos 30 años. Hay gente que plantea que hubo incluso una pérdida de calidad dentro del Congreso en lo que es la calidad de sus parlamentarios. ¿Cómo era este Parlamento del 89 al 93 en estos primeros años de transición y cómo lo ve hoy? No me produce ningún agrado lo que me planteas porque ya en la pregunta está la respuesta. Es así lastimosamente. Yo suelo compartir con mis hijos y con mis amigos que, caramba, un bachiller campaña como yo antes tenía el privilegio de debatir en el Congreso con gente como Evelio Fernández Arévalos, Rodrigo Campos Cervera, Euclides Acevedo, Miguel Ángel Ramírez, Bader Rashid, Pancho de Vargas, y puedo citar muchísimos nombres más de señores parlamentarios. La política a nivel mundial ha perdido nivel cultural. La política en Latinoamérica ha perdido nivel cultural. La política en nuestro querido Paraguay ha perdido nivel cultural. Ojalá que vengan tiempos en que se recupere ese nivel. Nuestras confrontaciones eran mucho más radicales, pero con un nivel
que hizo que un bachiller campaña como yo logre algún pequeño nivel también de capacidad de debate. Porque el clima, el ambiente y tus compañeros de debate te exigen, te llevan a elevarte o a bajar de nivel. Y últimamente sucede mucho más lo segundo que lo primero, desgraciadamente. ¿Y qué se ganó en contrapartida? Porque algo positivo también tuvo que haberse dado. Hay más políticos jóvenes, hay más participación. ¿Qué se ganó en contrapartida a perder esta Más calidad? políticos jóvenes sin ninguna duda. Antes, para llegar a un cargo de parlamentario, se tenía que recorrer mucho más. Era mucho más difícil para la gente nueva en política incorporarse. Hoy con el sistema DOM, que no existía antes del 80, recién en el 92 estrenamos el sistema de integración proporcional, eligiendo el sistema DOM. La representación directa de los departamentos en la Cámara de Diputados. Y esos pequeños movimientos que permiten que Fito en una reunión familiar o con media docena de amigos determine la presentación de candidaturas, ha facilitado la incorporación de gente joven. En cuanto a los electores, y sobre todo los electores del día a día en la opinión pública, ¿cómo cambió esto? Porque hoy en una red social cualquiera puede hacer una evaluación, una crítica, una propuesta. ¿Es bueno o es malo eso para ustedes, los parlamentarios? Tiene su pro y su contra, como todas las cosas de la vida. Yo aprecio y valoro la incorporación de los medios modernos de comunicación, el Internet con sus diversas aplicaciones. ¿Te imaginas que tengo 7 perfiles de Facebook? Integro más o menos 150 grupos de WhatsApp. Y cuando tuve que presentar una lista propia de candidatura para el Senado, yo después hice con unos amigos un análisis sin rigor científico, pero basado en la experiencia, en el día a día, como dijiste. Y yo creo que por lo menos el 40% de los votos que tuve y que me permitieron ser nuevamente electo senador, los obtuve vía redes sociales, en mi comunicación con la gente vía redes sociales. Ahora, es también pernicioso. Recordemos lo que dijo Humberto Eco, que más o menos es la posibilidad de que el estúpido manifieste sus estupideces, que creo que es un criterio bastante radicalizado, pero que tampoco deja de tener sus razones para haberlo dicho. Depende del uso que le demos. Lo que sí me preocupa es que ¿cómo se llama? ¿Influencers se pronuncia? Sí. Los influencers son endiosados. Los youtubers son endiosados. Y toda actitud de endiosar a alguien es peligroso para el sentido común y para la buena marcha de la vida. Pero reitero, si me tenés que decir, ¿aceptás o rechazás las redes? Las acepto. ¿Y no son estas mismas redes las que permitieron que se dejen de endiosar también a los políticos? Las que permitieron, digamos, el contacto directo. La desmitificación. Exacto. Sí, sin ninguna duda. Así como endiosan a algunos, le hacen pelota a otros. Así mismo es. Bueno, en estos últimos años, ¿te tocó en algún momento que te hagan pelota, senador? Hubo intentos, pero en general soy bastante favorecido en las redes sociales y agradezco eso, bastante favorecido. Y he vivido experiencias interesantes. De repente me escribe Juan Pérez, María González. Me mandan a la puta. Yo al principio les respondía mandándole al mismo lugar y me mandaban más a la reputa. Entonces dije, pero esto no funciona.
Entonces cuando me escribía alguien maltratándome, le decía, ¿es tu opinión o repetís sencillamente lo que escuchaste por ahí o lo que leíste en algún diario? Me interesaría saber si verdaderamente es tu opinión. Inmediatamente cambiaba la actitud de mi agresor. Bueno, la verdad que yo leí, yo te pido que conversemos y después saques tus conclusiones. Si podés dejar de lado tu prejuicio. En el 90% de los casos, esa gente se convirtió en adherente, si no en adherente político, por lo menos en alguien con muy buena relación conmigo. Y seguimos manteniendo la comunicación hasta ahora. Es una herramienta entonces para usted. Es una herramienta, sí, sin ninguna duda. Yo ocupo un mínimo de 3 horas por día en contestar a la gente. No he dejado de contestar un mensaje. Ni de Facebook ni de WhatsApp. Y sea del tono que fuere el mensaje. A favor, en contra, neutro. Porque yo respeto a la gente. Muchos amigos me dicen, poné un ayudante que te conteste. Yo considero que eso sería una falta de respeto para el ciudadano que se está comunicando conmigo. Después están las frases hechas. El muchas gracias, cordial saludo. O eso programás y podés ya responder a 100 al mismo tiempo. No. Yo respondo de a uno por un ejercicio de respeto. Me dirás, es una pelotudez, es una pérdida de tiempo. Pero yo respeto al ser humano, respeto al conciudadano y creo que merece que yo le responda. Él se molestó en escribirme. Mínimamente yo debo ocuparme de escribirle a él. ¿Y la exposición? La exposición en cuanto a la vida privada, la exposición en cuanto a la familia y ese tipo de cuestiones. Ese es un aspecto delicado. A veces golpea cuando meten a los tuyos. Yo para más, si bien soy varón, tengo carácter de madre judía. Súper protector, aunque sé que no está bien, de hijos y nietos. Sé que no les gusta ni a mis hijos, a mis nietos, mi ejercicio de madre judía, pero soy así. Entonces a veces eso sí me golpea. No, la gratitud por venir en un día como este, en haberse molestado en que nos encontremos y a disposición siempre. Felices Pascuas. Igualmente, gracias senador. Nosotros vamos a volver el próximo domingo con Germán Martínez Bierzi, con Patricia Vargas en Señales. Gracias por su sintonía.